Buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Luego de que ya ustedes han hecho la lectura de la teoría de este tema de preparación de soluciones, vamos a ver la aplicación de las fórmulas que ya ustedes se encargaron de buscar y de realizar los despejes. Bien, ahora quiero que tengamos en cuenta que la técnica de preparación de soluciones es una actividad rutinaria de mucha importancia en todo trabajo de laboratorio. Y ustedes están estudiando ingeniería agroindustrial, que como bien lo saben, es una carrera que contempla muchos laboratorios. La parte química está realmente presente a lo largo de todo lo que va a ser su estudio universitario. Entonces, quiero recordarles entonces que en Química 1 les damos las herramientas para que usted conozca cómo se preparan las soluciones, qué técnicas existen para preparar las soluciones. Para el objetivo de la materia, usted debe aprenderse las fórmulas, debe reconocer dónde se va a sustituir cada uno de los factores que contemplan esa fórmula, qué significa cada uno de esos símbolos o identificaciones que hay en las fórmulas. Y en un futuro, cuando usted necesite trabajar con una preparación de soluciones, usted puede recurrir a los libros, puede recurrir a la tabla que ya elaboró y copiar las fórmulas, no hay ningún problema. Sin embargo, para el objetivo de esta materia, como bien los digo, sí deben recordar, sí deben aprenderse, memorizar las fórmulas. A nivel de un repaso corto, vamos a ver qué es una solución. Una solución lo hemos denominado como una mezcla homogénea. La palabra homogénea significa que todas las partes que conforman la solución están perfectamente combinadas. No se pueden distinguir los componentes individuales que conforman a esa solución. ¿Ok? Ahora, una solución siempre va a estar conformada por la mezcla de uno o más solutos que todos van a estar disueltos en un solvente. Bien, entonces los componentes de una solución van a ser soluto, que lo vamos a denominar con la sigla STO, y solvente, que lo vamos a denotar con las siglas STE. Bien, cuando usted combina un soluto y un solvente, usted está preparando una solución, SOL. Bien, la solución, como bien les dije, es una mezcla homogénea y como vemos en el recuadrito amarillo que aparece allí en la lámina, la suma de la cantidad de soluto más la cantidad de solvente que usted agregue, eso nos va a dar la cantidad de solución. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, según sea esa solución, usted va a tener cantidades de solutos, de solución o de solvente expresados en unidades físicas, en unidades químicas, es decir, lo va a tener en gramos, en moles, en litros, mililitros, etcétera. Bien, por eso es muy importante ser muy congruente con las unidades que vamos a utilizar en todo este tema. De allí quiero que sepan que vamos a ser muy estrictos con el uso correcto de las unidades. Quiero que sepan, ya como información general, que el símbolo de gramos, que es una unidad física que te mide el peso, el símbolo de gramos es G, solamente G. Bien, minúscula, G minúscula representa gramos, mientras que litros se representa con la letra L mayúscula y mililitros lo vamos a representar con la letra ML mayúscula, la M minúscula y la L mayúscula, tal como aparece allí en ese recuadrito en la lámina que les estoy mostrando. Luego que entonces ya tenemos claro que es una solución, es una mezcla homogénea, tenemos que saber en qué unidades podemos expresar la concentración de una solución. ¿A qué me refiero con eso? No sé si ustedes en algún momento, cuando han probado, no sé, que ustedes preparan un Nestí en su casa, si usted le coloca poquita agua al mismo sobre de Nestí, que dice que deberías utilizar 1 litro de agua, si en vez de usar 1 litro tú utilizas 750 mililitros, ¿cómo crees tú que te va a quedar ese Nestí? ¿Concentrado o diluido?
Bien, la respuesta es, te va a quedar concentrado porque le estás colocando menos agua, ¿ok? Mientras que si esa misma papeleta de Nestí tú la agregas en 2 litros de agua, ¿ok? La misma papeleta en 2 litros de agua, ¿qué le va a pasar al Nestí? Finalmente él va a quedar aguado, va a quedar diluido. Esos términos que lo utilizamos comúnmente, ¿ok? Estoy segura que en algún momento ustedes han probado una bebida que está aguada o una bebida que está muy concentrada. Esos términos se refieren a la concentración de la solución. Y cuando les estoy hablando del Nestí, que es una mezcla de una papeleta de un producto que nos venden comercialmente, cuando usted lo combina en el agua, eso es una solución. Bien, en química eso se conoce como una solución o una disolución. Son sinónimas esa palabra, solución o disolución. Ahora, lo que yo quiero que tengamos en cuenta es cómo vamos a expresar la concentración de esa solución, ¿ok? Como bien les digo, usted pudiera decirme, esto está concentrado o esto está diluido. Bien, sin embargo, esas son medidas cualitativas. Para mí puede estar algo diluido, pero para usted va a estar concentrado. Entonces, esa ambigüedad no es válida en las ciencias exactas como es la química. Necesitamos nosotros utilizar números, ¿ok? Vamos a utilizar una unidad de concentración que nos permita decir, mire, este Nestí, por ejemplo, su concentración es 2 molar. Bien, si es 2 molar, eso ya es un valor único y para todo el mundo es 2 molar. ¿Ok? Y ahí no podemos estar con la ambigüedad de si es concentrado o si es diluido. No, es simplemente 2 molar. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a introducir a qué me refiero con concentración de una solución. Pueden ver en la parte derecha de la lámina, donde les he expresado en forma general a qué nos referimos cuando vamos a hablar de concentración de una solución. La concentración de la solución siempre va a ser la división entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución. Bien, pueden observar allí que es una división. En el numerador vamos a colocar cantidad de soluto y en el denominador vamos a colocar cantidad de solución. Muy bien, ahora fíjense en lo siguiente. ¿Qué ocurre? Si la cantidad de soluto está expresado en moles, por ejemplo, moles es una unidad química que mide cantidad, ¿ok? Entonces, si en el numerador el soluto está expresado en moles y la cantidad de solución que está en el denominador está expresado en litros, ¿a qué unidad de concentración nos estamos refiriendo? ¿A qué unidad de concentración nos estamos refiriendo? Usted debería irse a su tablita y revisar qué unidad de concentración relaciona moles de soluto sobre litros de solución. Cuando usted haga eso, se va a dar cuenta que la concentración de la solución de la cual estamos haciendo referencia es la molaridad. Molaridad. La molaridad se representa con la M mayúscula y relaciona cantidad de soluto, pero siempre expresada en moles, entre cantidad de solución, siempre expresado en litros. ¿Ok? Si usted sigue estas reglas, usted siempre va a estar hablando de molaridad. Molaridad, moles de soluto sobre litros de solución. Si nos vamos a cualquiera de las otras unidades de concentración que tiene usted en su tablita, por ejemplo, porcentaje masa-masa. Porcentaje masa-masa es una unidad de concentración. ¿Y cómo lo expresaríamos? Esa unidad de concentración obligatoriamente tiene que expresar la cantidad de soluto, es decir, lo que está en el numerador, lo tiene que expresar como gramos de soluto. No sirven kilogramos, no sirven miligramos, no. Tienen que ser gramos de soluto, dividido entre gramos de solución. Bien, entonces el porcentaje masa-masa es una unidad de concentración de una solución y relaciona gramos de soluto sobre gramos de solución. Como es un porcentaje, pues hay que multiplicarlo por 100.
Y por eso usted ve en su fórmula que dice porcentaje masa-masa es igual a gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. La mayoría de ustedes que me envió la tablita donde aparecen las fórmulas tanto de unidades físicas como unidades químicas de concentración, colocaron simplemente M cuando se refieren a masa de soluto o masa de solución. Quiero que sepan que esa M va a depender, por lo menos, vuelvo a insistir, si es porcentaje masa-masa, estamos hablando de gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Como pueden darse cuenta, la fórmula general que les presenté hace un momento de concentración de solución siempre te va a relacionar cantidad de soluto sobre cantidad de solución. Lo que va a cambiar son las unidades en las cuales vas a expresar la cantidad del soluto y la cantidad de solución. Sí, por favor, agradezco que revisen nuevamente la tablita y vean, por ejemplo, para la normalidad, que es una unidad de concentración que la representamos con la letra N mayúscula, la cantidad de soluto está expresada en número de equivalentes. Y cuando ven la fórmula de normalidad dice en el numerador número de equivalentes de soluto y en el denominador la cantidad de solución va a estar expresada en litros. Entonces la fórmula de normalidad es número de equivalentes de soluto sobre litros de solución. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las unidades para que se vayan familiarizando con la forma de expresar las unidades de concentración. Hago mucho hincapié en esto, ¿por qué? Porque quiero que sepan que todas esas fórmulas que tienen en la tabla se refieren a una misma cosa, se refieren a la medición de la concentración de la concentración de una solución. Vamos a hacer un primer ejercicio. El ejercicio dice: calcular la molaridad de una solución cuando se tienen 2,5 gramos de cloruro de calcio en 500 mililitros de solución. En este caso te están describiendo cuáles son los componentes que conforman la solución y qué cantidad de uno de esos componentes vas a medir para agregar y cuál va a ser el volumen final de esa solución que vas a preparar. Entendiendo esto, pues entonces lo primero que debemos hacer al momento de enfrentar un ejercicio es extraer los datos y las incógnitas. En un primer momento nos damos cuenta que los 2,5 gramos de cloruro de calcio se refiere a la cantidad de soluto, mientras que los 500 mililitros de solución, ya el enunciado te lo está diciendo, se refiere al volumen de solución. Bien, ¿y cuál entonces son las incógnitas? Bueno, en la pregunta del ejercicio, claramente una de las incógnitas es la molaridad. Esa es la pregunta. Nos están diciendo, dígame, ¿cuál es la concentración de una solución que se prepara combinando 2,5 gramos de cloruro de calcio en 500 mililitros de solución? Bien, entonces molaridad es la incógnita. ¿Qué ocurre? Bueno, para tú poder calcular la molaridad, según lo que vimos hace un momento, tú necesitas que la cantidad de soluto esté expresada en moles y la tienes en gramos. Así entonces, otra incógnita que tenemos implícita en este ejercicio es la cantidad de soluto que tenemos que transformarla de gramos a moles. Entonces, como paso número 1 para resolver este ejercicio, luego que extrajimos los datos y las incógnitas, nos queda es hallar los moles de soluto. Como está escrito en la lámina, les recuerdo que entonces la cantidad de soluto la tenemos expresada en gramos y tenemos que transformarla a moles. Haciendo memoria, esta transformación la aprendimos a usar en la primera parte de la materia, cuando estudiamos estequiometría. Nosotros aprendimos a llevar gramos a moles o moles a gramos, utilizando una relación estequiométrica que en este caso la vamos a tomar de la masa molar del compuesto, es decir, la masa molar del soluto. Bien, entonces pues nada, nos vamos a la tabla periódica y buscamos el peso atómico
del calcio y el peso atómico del cloro. Bien, van a observar que el peso atómico del calcio es 40 aproximado y redondeado, y el peso atómico del cloro es 35,45. Bien, en ambos casos necesitamos conocer la proporción en la cual esos elementos están en la fórmula química. Por eso es lo otro que les señalo en la lámina. Tenemos que tener la tabla periódica para conocer las masas, los pesos atómicos de cada elemento, pero necesitamos también la fórmula química. Bien. De allí entonces que la fórmula química del soluto, que es el cloruro de calcio, es CaCl2. Por cada átomo de calcio tenemos 2 de cloro. Bien, entonces conociendo los pesos atómicos, que ya los tomamos de la tabla periódica, pues hacemos el cálculo de la masa molar. Eso entonces nos da que la masa molar del soluto es 110,9 gramos sobre mol. Bien, y esta es nuestra relación estequiométrica que vamos a utilizar para poder transformar gramos de soluto en moles de soluto. Pueden observar entonces la fórmula que aparece allí. Dice incógnita, mol de cloruro de calcio, que serían los moles de soluto. Moles de soluto es igual al dato. ¿Qué dato tengo? 2,5 gramos de cloruro de calcio. Eso lo vamos a transformar, por tanto necesitamos eliminar la unidad de gramos y llevarla a moles. Para eso entonces utilizamos la estructura de la masa molar, pero inversa. Bien, colocamos 110,9 gramos de cloruro de calcio en el denominador y en el numerador, que es lo que queremos, 1 mol de cloruro de calcio. Observamos entonces que se simplifican las unidades y nos queda que los moles de cloruro de calcio son 0,023 moles de soluto. Ya entonces lo que tenemos que hacer es en el paso 2 aplicar la fórmula de molaridad. Ustedes la tienen en su tabla y se van a dar cuenta que la fórmula de molaridad es M mayúscula igual a moles de soluto sobre litros de solución. Bien, ¿qué problema tenemos ahora? Que si usted revisa los datos del ejercicio, los datos te dan 500 mililitros de solución. Usted tiene que transformarlo de mililitros a litros para poder aplicar la fórmula. Entonces, antes de hallar la molaridad, es obligatorio que llevemos el volumen de solución a la unidad que necesitamos, en este caso, litros. Aplicamos la relación estequiométrica que dice que 1 litro de solución tiene 1000 mililitros de solución. Tachamos unidades y nos quedan entonces los litros de solución. 500 mililitros es 0,5 litros. Ahora sí, finalmente aplicamos la fórmula de la molaridad. Se tiene entonces molaridad, moles de soluto sobre litros de solución. Los moles de soluto los conseguimos en el paso número 1, que es 0,023 moles, y los litros de solución lo transformamos ahorita, hace un momentito en el paso número 2, son 0,5 litros. Al dividir esto nos queda 0,045 mol por litro. Bien, mol por litro es la unidad de molaridad. También la podemos representar con la M mayúscula, bien, que representa también mol sobre litros. Bien, todo significa molaridad, que es la unidad de concentración que nos pidieron calcular para este ejercicio. Esto es todo en cuanto a lo que es la resolución del ejercicio, tal cual como te lo preguntaron. Te dijeron, halla la molaridad de una solución que está formada por 2,5 gramos de soluto en 500 mililitros de solución. Ya la hallamos. ¿Cuál es esa concentración? Es 0,045 mol sobre litro o 0,045 M mayúscula, que significa molar. Muy bien. Pero ahora vamos un poquitito más allá. ¿Cómo se interpreta esto en el laboratorio? ¿Cómo preparas esta solución? Bien, en este caso está bastante directo, está bastante simple. ¿Por qué? Porque te están dando la cantidad de soluto en gramos
Y la cantidad de soluto tú necesitas medirla con un instrumento que existe en el laboratorio. En el laboratorio podemos medir masa o podemos medir volumen. Bien, en este caso, pues el soluto está expresado en gramos, por tanto, necesitamos utilizar una balanza. Bien, y posteriormente, para medir la cantidad de solución, que esa sí está en litros, necesitamos un instrumento que se conoce como matraz aforado. El matraz aforado es un recipiente que sirve para contener, pero tiene la particularidad que en el cuello del matraz hay una marca que la llamamos la línea de aforo. Esa línea de aforo significa que al momento que usted llene ese envase hasta esa línea, usted ha agregado exactamente el volumen que está rotulado en ese envase. ¿Ok? En este caso, como nos están pidiendo preparar 500 mililitros de una solución, usted debe buscarse un matraz aforado, tal como el que le muestro en la imagen. En esta lámina, usted debe buscarse un matraz aforado cuya capacidad sea de 500 mililitros. Bien, en esos recipientes son los únicos en los cuales usted debe preparar soluciones. Recordemos que las soluciones se necesitan valores exactos, sobre todo cuando estamos hablando de la parte de un laboratorio químico. Bien, entonces, como bien les digo, en la imagen están observando lo que es un matraz aforado. La línea se llama línea de aforo y usted debe llenar ese envase hasta esa línea de aforo. Si usted lo llena a la mitad, no significa que usted ha agregado la mitad del volumen que cabe en ese recipiente. Fíjese que el recipiente no tiene una forma única, sino que tiene un cuello largo y fino, mientras que en la parte de abajo tiene un depósito ancho cuyas dimensiones van cambiando a medida que vas subiendo hacia el cuello. Por esa razón, vuelvo a insistir, el matraz aforado es un instrumento de medición de volumen único. Si el matraz aforado es de 250 mililitros, usted puede medir en él solamente 250 mililitros. Si es de 1 litro, usted puede medir solamente 1 litro. ¿Me doy a entender? Veamos entonces en esta lámina el paso a paso de cómo preparar una solución de cloruro de calcio al 0,045 molar. Entonces, primero, en la balanza vamos a pesar 2,5 gramos de cloruro de calcio. Tenemos que hacer una medición bien precisa, ¿ok? Posteriormente, vamos a agregar el soluto al matraz aforado. Lo vamos a agregar con el máximo cuidado posible, ya que debemos transferir cuantitativamente los 2,5 gramos que pesamos. Bien, entonces para esto nos vamos a valer de un embudo. Un embudo lo vamos a colocar en la boca abierta del matraz aforado y por allí vamos a trasvasar de forma cuantitativa todo el soluto pesado. Luego vamos a limpiar con cuidado el embudo y el recipiente en el cual pesamos el soluto. Lo vamos a limpiar con agua destilada y toda el agua que recojamos de ese proceso de limpieza debe entrar dentro del matraz aforado. ¿Esto es para qué? Porque la idea de esta limpieza es recoger cualquier fracción de soluto que haya quedado adherida al recipiente donde pesamos o al embudo que estamos utilizando para trasvasar el sólido al matraz aforado. Posteriormente, seguimos usando la piseta y con la piseta nos vamos a encargar de enrasar hasta la línea de aforo. Enrasar significa llenar el matraz hasta llegar a la línea que hemos determinado como la línea de medición exacta. Y por último vamos a colocarle el tapón al matraz aforado, la tapa, y la vamos a agitar la solución para que se disuelva todo el sólido que agregamos o todo el soluto que agregamos inicialmente. La agitación la vamos a hacer por inversión, es decir, vamos a agitar el matraz invirtiéndolo de arriba hacia abajo.
¿ok? Y sucesivamente, hasta que visualmente no se observe ningún granito de el soluto del cloruro de calcio que agregamos inicialmente. Finalmente, en esta gráfica les mostramos de forma gráfica cómo fue ese procedimiento que les acabo de describir. Tenemos el matraz aforado de 500 mililitros, lo podemos observar en la primera imagen. Le hemos colocado el embudo en el cuello del matraz y vamos a trasvasar cuantitativamente los 2,5 gramos de soluto que hemos pesado. ¿Ok? Tenemos que estar muy pendientes que no haya una ráfaga de viento, que no se nos caiga nada del material que hemos pesado, que es gránulo, que son granos o polvo. ¿Ok? Entonces cualquier viento que pueda pasar, si hablamos, estornudamos, todo eso va a alterar la cantidad que tenemos allí pesada. Entonces tenemos que ser muy, 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 muy delicados, trabajar de forma segura, pero con cuidado y delicadeza para trasvasar cuantitativamente ese soluto que hemos pesado al matraz. Luego que hagamos eso, como bien se los describí antes, el recipiente donde se hizo la pesada del sólido normalmente es un vidrio de reloj, que también lo conocen ustedes del laboratorio. En ese vidrio de reloj debemos colocar algo de agua destilada, usando la misma piseta, y recoger esa agua de lavado y colocarla dentro del matraz. Posteriormente, también las paredes del matraz, las paredes internas del matraz, las vamos a limpiar con un poquito de agua y todo el resto de este lavado que caiga dentro del matraz. En este momento, para que tengamos una visión clara de qué es lo que hay dentro del matraz, vamos a tener los 2,5 gramos del cloruro de calcio, del soluto, y vamos a tener una porción de agua destilada que ha provenido de el lavado del vidrio de reloj y el lavado de el embudo que utilizamos para trasvasar el soluto al matraz. Luego pasamos al siguiente matraz aforado. No es que sea otro matraz. Aquí lo que nos estamos moviendo es como en el tiempo, ¿ok? Este es el mismo matraz que ahora tiene el soluto en la parte interior y vamos a enrasar. Enrasar es llenar hasta la línea de aforo, con mucho cuidadito. Posteriormente, el siguiente matraz aforado, lo tienen allí descrito como letra C. En ese matraz estamos agregando poco a poco el agua destilada y ya hemos ido disolviendo el soluto que habíamos agregado previamente. Fíjense que en la imagen C del matraz aforado tenemos solamente líquido, ya no distinguimos el sólido. Bien, y en el último matraz, que sería el D, de dedo, el D, allí ya hemos llegado a la línea de aforo, le hemos colocado el tapón y vamos a agitar el matraz aforado y ya no deberíamos ver ningún material sólido en esa solución. Recordemos que el concepto de solución es una mezcla homogénea. Homogénea es porque no se distingue ningún componente de esa solución. Vamos ahora a ver un segundo ejercicio. En este caso cambia un poco la presentación del problema. Dice lo siguiente: ¿cuántos gramos de soluto se deben medir para preparar 250 mililitros de una solución de sulfuro de sodio 1,25 normal? Si observan en este ejercicio, te están dando la concentración, en este caso expresada como normalidad, y están pidiendo que se haga el cálculo de cuántos gramos de soluto, es decir, calculemos la cantidad de soluto que se necesita para preparar esta solución de sulfuro de sodio. Entonces, lo primero que hacemos, según la recomendación que les di anteriormente, es determinar los datos, extraer los datos que hay en el ejercicio. Los datos son la concentración de la solución, que está expresada en normalidad, que es de 1,25 normal. Y la segunda viene a ser el volumen de la solución, que son 250 mililitros. En este caso, voy a ir un poquito más rápido y inmediatamente vamos a relacionar normalidad. Nos vamos a la tabla y en la tabla usted va a observar que la normalidad, la cantidad de soluto está expresada en equivalentes, en número de equivalentes,
y la cantidad de solución está expresada en litros. Por tanto, automáticamente vamos a transformar estos 250 mililitros a litros y entonces obtenemos que 250 mililitros equivalen a 0,25 litros. Tienen que estar muy pendiente de esto. La transformación de las unidades es fundamental. Tenemos que utilizar las unidades correctas para poder aplicar las fórmulas que tienen ustedes en su tabla. Y como incógnita tenemos gramos de soluto, que es la pregunta que nos está haciendo el ejercicio. Indirectamente se van a dar cuenta que para poder llegar a esos gramos de soluto tenemos que buscar o vamos a tener incógnitas intermedias, como es el peso equivalente y el número de equivalentes. Pero bueno, vamos con calma. Vamos a fijarnos cuál es la incógnita, gramos de soluto, esa es la incógnita final. ¿Ok? Como recomendación, siempre les voy a sugerir que utilicen su tabla, su ficha, en donde aparecen estas fórmulas y las copien al momento en que están resolviendo el ejercicio, para que ustedes estén bien conscientes qué es lo que tienen, qué fórmulas químicas pueden aplicar, qué fórmulas pueden aplicar y por último saber qué es lo que deben despejar, qué datos tienen y cómo los pueden utilizar. Cuando le hablen de normalidad, usted va a observar que tenemos 3 fórmulas que están relacionadas con la normalidad. La primera, que es directa, que dice normalidad es igual a número de equivalentes de soluto sobre litros de solución. Esta vendría a ser la fórmula general de normalidad, en donde se relaciona la cantidad de soluto sobre la cantidad de solución. ¿Qué ocurre? Que la cantidad de soluto en la normalidad está expresada como número de equivalentes de soluto, que es otra unidad química como los moles. Bien, es una unidad química que te mide cantidad de materia, que te mide cantidad de soluto en este caso. Para poder calcular el número de equivalentes vamos a usar la segunda fórmula que les aparece en esta lámina, que les relaciona gramos de soluto sobre PEQ. PEQ se refiere a peso equivalente, como lo deben haber leído en el texto previamente. Y por último, tenemos la tercera fórmula, que vendría a ser cómo se calcula el PEQ, el peso equivalente. Eso se calcula dividiendo la masa molar del soluto entre la carga neta neutralizada. Para conocer la carga neta neutralizada, usted debe recordarse cómo se formuló ese compuesto químico y cuántos protones, cuántos positivos se neutralizaron con la carga negativa. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con este ejemplo. Luego que entonces tenemos los datos extraídos, conocemos las incógnitas que nos están pidiendo y las fórmulas que podemos utilizar para poder resolver el ejercicio, entonces comenzamos a resolverlo. Paso número 1, vamos a calcular la cantidad de soluto que tiene la solución. Para eso vamos a utilizar la fórmula que en la lámina anterior denotamos con número 1, la fórmula 1, que te decía que normalidad es igual al número de equivalentes de soluto sobre litros de solución. De allí usamos la versión despejada, que también se las pedí que le hicieran, el despeje del número de equivalentes de soluto. Nos queda que es normalidad por litros de solución, sustituimos y obtenemos que el número de equivalentes de soluto para este ejercicio es de 0,375 equivalentes. Tienen que verificar que siempre las unidades deben simplificarse. Aquí debo recordarles que normalidad la vamos a representar con la letra N mayúscula, pero también la podemos representar como equivalentes sobre litros. EQ sobre L es lo mismo que escribir N mayúscula. Luego que hemos calculado la cantidad de soluto, que la tenemos en equivalentes, en número de equivalentes, tenemos que llevarla a gramos, porque esa es la unidad que nos pide el ejercicio y adicionalmente porque para poder preparar esta solución en el laboratorio necesitamos contar con unidades que sean medibles en el laboratorio. En el laboratorio tenemos, como bien les mencioné hace un rato, balanzas, tenemos pipetas, tenemos buretas, tenemos matraces aforados. Bien, pero no hay una forma en el laboratorio de medir número de equivalentes. Entonces siempre tenemos que hacer la transformación de números de equivalentes a gramos para poder realizar
la medición en el laboratorio, en este caso pues utilizando la balanza. Por tanto, el paso 2 viene a ser la transformación del número de equivalentes a gramos. Si hacemos esto utilizando la fórmula 2 que les mostré en las láminas previas, si así despejamos gramos de soluto de la fórmula 2, vamos a obtener que gramos de soluto es igual a número de equivalentes de soluto por peso equivalente. Bien, pero ahora desconocemos el peso equivalente, el PEQ. Entonces tenemos que calcularlo primero antes de continuar con esta fórmula, ¿ok? Vamos a dejarla pendiente. La fórmula de gramos de soluto vamos a dejarla pendiente y la vamos a completar luego que hagamos el cálculo de PEQ, de peso equivalente. Muy bien, entonces, peso equivalente. La fórmula de peso equivalente es masa molar del soluto sobre carga neta neutralizada. Para nuestro caso estamos utilizando el sulfuro de sodio. El sulfuro de sodio, al momento en que se formula, revisamos qué estado de oxidación tiene el sodio. El sodio trabaja con +1, con 1 positivo, mientras que el sulfuro trabaja con 2 negativo. Significa que para poder neutralizar y hacer el compuesto sulfuro de sodio, tenemos que combinar 2 átomos de sodio con 1 de azufre. De allí que la fórmula química sea Na2S. ¿Ok? La fórmula química del sulfuro de sodio es Na subíndice 2S. Significa entonces que hay 2 cargas positivas, porque hay 2 sodios en esa fórmula, y hay solamente un sulfuro que tiene 2 cargas negativas. Entonces, ¿cuál es la carga neta neutralizada? La carga neta neutralizada es 2 equivalentes por mol. Bien, este mismo análisis lo van a hacer con el resto de los compuestos según sea la solución que les pidan que preparen. Más detalle de estos cálculos lo tienen en la guía y lo pueden revisar con calma. Bien, entonces en este caso particular, peso equivalente del soluto viene a ser 78 gramos sobre mol, que sería la masa molar del sulfuro de sodio, entre 2 equivalentes sobre mol, que viene a ser la carga neta neutralizada. Por tanto, peso equivalente, que lo calculamos usando la fórmula 3, nos da 39 gramos sobre equivalente. Habiendo hecho todas estas transformaciones, utilizado los datos que nos dio el ejercicio, pues entonces vamos a terminar de utilizar la fórmula 2 despejada, donde hemos extraído o donde hemos despejado los gramos de soluto. Aquí entonces, para conseguir los gramos de soluto, que es la pregunta que nos está haciendo el ejercicio, debemos entonces multiplicar el número de equivalentes del soluto, que lo calculamos en el paso número 1, por el peso equivalente que lo acabamos de calcular. Al momento que hacemos eso, obtenemos que los gramos de soluto de esta solución son 14,63. Significa que si usted quiere preparar una solución de sulfuro de sodio 1,25 normal, cuya concentración sea 1,25 normal, usted debe pesar en una balanza 14,63 gramos de sulfuro de sodio, buscarse un balón aforado de 250 mililitros, trasvasar cuantitativamente esta cantidad, los 14,63 gramos, trasvasarlo al matraz de 250 mililitros, enrasar con el agua destilada y agitar por inversión. Como tarea de este ejercicio, les voy a dejar que me representen la forma gráfica de preparar esta solución tal como lo hice yo con el ejercicio 1. Bien, por favor, esa va a ser la tarea que van a tener para este ejercicio.